Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta primera presentación de farmacología del sistema cardiovascular. Esta sección la vamos a dividir en tres vídeos. En este primero vamos a hacer un recordatorio de todo el fisiológico, de todo el sistema cardiovascular, que va a ser imprescindible a la hora de comprender cómo actúan los fármacos, por qué usamos combinaciones de los distintos fármacos para contrarrestar en cierta medida los mecanismos de compensación de este sistema, que tiene muchos. Vamos también a hablar sobre el tema de la hipertensión en perros y en gatos, y en el segundo vídeo ya veremos la terapia concreta de la insuficiencia cardíaca de tipo dilatada o congestiva y la hipertrófica, y por último dedicaremos un vídeo al tema de antiarrítmicos. Para empezar, si se acuerdan, cuando hablamos de la terapia de todo el aparato respiratorio, decíamos que en última instancia la función de ese aparato era el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de los alveolos. Pues aquí podríamos decir que todo, en última instancia, la función del sistema cardiovascular es el mantenimiento de la presión sanguínea, es decir, de la llegada de sangre a esos tejidos y que tengan buena perfusión. Por tanto, pues la sangre en sí es la que lleva el oxígeno y los nutrientes a los tejidos, pero la función del sistema cardiovascular es la de llegada, de llevar esa sangre a los tejidos y de retirarla. Para ello, pues todo el sistema cardiovascular va a intentar siempre mantener la presión sanguínea. Y todos los mecanismos que va a tener de compensación van a ir destinados básicamente a que esa presión y que sería la perfusión a esos tejidos de sangre, pues no desaparezca. ¿Qué es lo que entendemos por presión sanguínea? Pues aquí tenemos una analogía que he puesto de una mujer que está regando unas flores. Básicamente, la presión, podríamos decir, en esta analogía simple, sería la fuerza con la que sale el agua de esa manguera. Vean que está regando unas flores. Las flores representarían, si quiere, los tejidos del cuerpo, y el agua sería la sangre que llega a esos tejidos. La manguera, que obviamente es de una goma elástica, podríamos decir que son las arterias o los vasos arteriales, y obviamente ahí falta representado una bomba que impulse esa agua, que en este caso sería la sangre, por esa manguera que sería el corazón. Pues bien, podrían ocurrir situaciones en que el agua salga con mucha fuerza de esa manguera y tumbe esas flores. Es decir, en este caso sería lo que ocurre cuando la sangre llega con mucha fuerza a los tejidos, y obviamente pues podría dañarlos, podría tumbar esas flores. Ahí decimos que existe una hipertensión que, como veremos, pues a largo plazo va a dañar ciertos tejidos, como pueden ser la retina, el corazón. Puede producir derrames cerebrales por daño a los capilares del cerebro. En fin, la otra situación que podría ocurrir es que el agua, de pronto, la presión sanguínea, la fuerza con la que está saliendo de esa manguera, caiga de forma súbita. Eso ocurre cuando existe un estado de shock. Básicamente, el shock es una hipotensión generalizada en que la sangre pues no llega a los tejidos. Eso, como se pueden imaginar, en este esquema podría ocurrir, por una parte, porque el corazón pues deje de bombear esa sangre, entonces no sale con fuerza. Otra situación es que de pronto pues caiga la volemia, es decir, el volumen de sangre que está circulando por esos vasos. Entonces ahí decimos que el shock sería de tipo hipovolémico. Si falla el corazón sería un shock de tipo cardiógeno. Podría ocurrir también que esa manguera, al ser elástica, de pronto aumente mucho el calibre o el diámetro por donde tiene que discurrir esa sangre. Y por último, pues existe un tipo de shock que es el tipo séptico o endotóxico, que en realidad es una combinación de los anteriores. Por tanto, si pudiésemos expresar en una fórmula lo que es la presión sanguínea, podríamos decir que es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica.
El gasto cardíaco básicamente es el volumen de sangre que está bombeando el corazón por minuto, y como se pueden imaginar, eso a su vez se puede descomponer en dos fracciones, que sería la frecuencia cardíaca o latidos que está teniendo el corazón por minuto, multiplicado por el volumen de sangre que sale de cada latido, es decir, el volumen de eyección. Entonces, como ven, ahí ya tendríamos que la presión sanguínea es la combinación, por una parte, de la frecuencia respiratoria, el volumen de sangre que sale en cada latido y la resistencia vascular periférica. Nosotros podemos, si por ejemplo, imagínense que existe un shock de tipo hipovolémico, en lo que está cayendo sería el volumen de sangre que sale en cada latido, pues se pueden imaginar que los mecanismos de compensación que va a tener es el cuerpo para mantener la presión constante van a ser, por una parte, producir vasoconstricción de esos vasos, es como si estuviéramos nosotros comprimiendo esa manguera, entonces ahí, al comprimir la manguera, básicamente va a salir con más fuerza. Llega menos sangre a los tejidos, pero por lo menos sigue llegando. Y la otro mecanismo que va a tener el cuerpo pues va a ser el de aumentar la frecuencia cardíaca. Y así pues podríamos poner distintos escenarios en que se altera uno de esos tres componentes, y vamos a ver que los otros dos pues intentan mantener o restaurar la deficiencia que tiene el cuerpo para que la presión sanguínea pues se mantenga constante. En esta otra figura tenemos básicamente representado cuáles son los dos principales mecanismos de regulación de la presión arterial. Entonces, viendo este sistema, este esquema, la pregunta que nos podríamos hacer es cómo podríamos disminuir la presión sanguínea si existiese un estado, por ejemplo, de hipertensión. Básicamente ahí tienen dos circuitos. El de arriba, como ven, es el que representa el sistema nervioso autónomo, y el de abajo es un circuito hormonal. Como ven, habría que partir por lo que sería la presión media arterial. ¿Qué ocurriría si disminuye, si por ejemplo la presión sanguínea está muy alta? Pues básicamente en el circuito de arriba lo que va a ocurrir es que existen unos vasoreceptores, que serían como unos sensores a nivel de la carótida y de la aorta principalmente, que van a detectar que ha aumentado esa presión sanguínea. Como ven, esos vasoreceptores se comunican con un centro vasomotor, y el centro vasomotor, que ahora diremos a continuación dónde está, es el que donde se originan las fibras que van a llevar la información del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Como ven, el simpático va a llevar órdenes, por un lado, a las venas, va a regular el tono venoso, también va a llevar órdenes a lo que serían las arterias, va a regular la resistencia vascular periférica a nivel de las arterias, y también lleva órdenes al corazón para que lata más rápido o más lento, y que lata con más fuerza o menos fuerza. Por su lado, como ven, el sistema parasimpático solo altera la frecuencia cardíaca. Vean que no va a afectar la fuerza de contracción del corazón. Pues bien, como decíamos anteriormente, si hubiese un aumento de la presión sanguínea, el centro vasomotor lo que le diría, por ejemplo, las órdenes que mandaría a esos vasos y al corazón, por una parte es que latiese más lento o con menos fuerza, y que los vasos sanguíneos pues no se contraigan tanto. De esa manera pues descendería de nuevo la presión sanguínea al valor normal. ¿Qué es lo que ocurriría con el sistema que tenemos representado en la parte inferior de ese esquema? Pues bien, en el riñón existen a nivel del glomérulo, también existe un sistema justaglomerular que detecta, por así decirlo, la presión con la que llega la sangre a ese riñón. Y como ven, si llegase poca sangre
o con poca fuerza, ahí lo que se va a liberar es una hormona que es la renina. La renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno de la sangre en angiotensina, y esa a su vez se convierte por una enzima que veremos a continuación en angiotensina tipo 2. Y como ven, la angiotensina tipo 2 produce, por una parte, estimula el sistema nervioso simpático, y por otra parte estimula directamente las arterias para que se contraigan, es decir, que va a ser un potente vasoconstrictor, sobre todo a nivel de las arterias. También la angiotensina, cuando va circulando por la sangre, llega a nivel de la glándula adrenal, y ahí pues va a estimular la secreción de aldosterona. Como ven, la aldosterona lo que hace es, a nivel del riñón, favorece la reabsorción de sodio, y el sodio siempre va acompañado de agua, es decir, que se va a reabsorber más agua de lo normal en el riñón, y eso va a aumentar el volumen de sangre circulante, es decir, la volemia. Al aumentar la volemia, pues obviamente va a aumentar, si quieren, el volumen de sangre que eyecta el corazón en cada latido, y eso pues aumenta el gasto cardíaco, en definitiva, y se va a producir un aumento de la presión arterial. Como se pueden imaginar, eso ocurriría si la presión sanguínea está baja. Si la presión sanguínea está normal, ese sistema de renina, angiotensina, aldosterona pues no va a estar activado, y obviamente pues no se produce un aumento de la presión sanguínea si esta está normal. Para que comprendan un poquito mejor el sistema de regulación del sistema nervioso simpático que tenían en la parte superior de la figura anterior, les voy a poner esta otra figura. Vean que es un arco reflejo, es decir, que se va a producir sin que intervenga para nada la conciencia del individuo. Por así decirlo, la parte consciente del cerebro pues no tiene ninguna influencia sobre la presión sanguínea. Eso es lo que decimos que es un acto reflejo. Como ven, ¿dónde se van a localizar las neuronas aferentes, integradoras y eferentes de ese arco? Si empezamos por dónde están los varoreceptores, vean que están en el seno carotidio, a nivel de la carótida y de la aorta, y los tenemos ahí representados como si fueran unos muellecitos. Imagínense que se produce un aumento de la presión sanguínea. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues ese varoreceptor que sería el muelle, que está en forma relajada, pues ahora la presión sanguínea llega con más fuerza y se ensancha, es decir, que empieza a estimularse. Entonces, desde ese varoreceptor, como ven, llega una fibra aferente que está estimulada. ¿Hacia dónde? Va a llegar hacia el punto número 2, que es el núcleo del tracto solitario, que como veremos a continuación está en la médula o el tronco encefálico. Pues bien, esa fibra sensora que ha captado un aumento de la presión sanguínea va a estimular a una fibra que es inhibitoria y que tienen ahí representada como una interneurona inhibitoria. ¿Inhibitoria por qué? Porque cuando esa neurona se estimula va a liberar un neurotransmisor que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, ¿a quién va a liberar ese neurotransmisor? Lo va a liberar en el centro vasomotor que tienen ahí representado con el punto 3, y ese centro vasomotor, pues que son neuronas vasomotoras que están normalmente muy activas, es decir, sin que reciban ningún estímulo, están tónicamente activas, muy aceleradas, pues ahora van a frenarse cuando se produce un estímulo de esas interneuronas inhibitorias. Entonces vean qué es lo que va a ocurrir. Pues que cuando se aumenta la presión sanguínea, esas neuronas se produce un estímulo que es inhibitorio y que frena la cantidad de impulsos que van a salir del centro vasomotor. Eso en definitiva lo que va a hacer es que va a disminuir la presión sanguínea
porque el centro vasomotor ahora le dice al corazón y a los vasos sanguíneos que hay que disminuir la presión sanguínea. Aquí tenemos un corte sagital del cerebro para que vean dónde está localizado el centro vasomotor, que es de donde se generan las órdenes que salen del sistema nervioso central, y como ven está localizado debajo del cerebelo, concretamente en el tronco encefálico y, para ser más específicos, en la zona rostral ventral lateral de la médula, que están ahí representadas como RVLM, y como ven está por debajo del núcleo del tracto solitario, que es donde llegaban las fibras aferentes. Como se pueden imaginar, el corazón no funciona independientemente de otros órganos del cuerpo y podemos afectar su función actuando no de forma directa, sino en otros órganos que participan, por así decirlo, de la función del mismo. Si, por ejemplo, hablamos del riñón, nosotros podemos afectar la función del corazón si imagínense que damos diuréticos. Un diurético lo que va a hacer es disminuir la volemia, es decir, la cantidad del volumen de sangre que está circulando, y de forma indirecta pues el corazón va a tener que hacer menos fuerza para bombear esa sangre a todos los sitios del cuerpo, que cuando la volemia está muy alta. Si hablamos de los vasos sanguíneos, estos van a determinar la resistencia estos van a determinar la resistencia que se opone al paso de la sangre. Obviamente, si administramos un vasodilatador, va a haber menos resistencia al paso de esa sangre y el corazón pues tiene que hacer menos trabajo para bombear esa sangre. Ya veremos que existen distintos tipos de vasodilatadores. Tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, también hay bloqueantes de los canales de calcio, y existen otros mecanismos como por ejemplo los de la hidralacina. Como ven, también están el sistema endocrino, que podemos actuar, como veremos, con alterando la concentración de distintas hormonas que afectan la función del corazón. Y por último, pues tenemos el sistema nervioso central, que como se pueden imaginar es el que da las órdenes al corazón para que aumente o disminuya la frecuencia cardíaca y éste lata con más o menor fuerza. Y ahí pues podemos dar fármacos que van sobre todo a afectar la función del sistema nervioso autónomo o del parasimpático. Y por último, pues podríamos afectar también la función del corazón de forma directa. Ahí vamos a ver que podemos administrar sustancias que llamamos como inótropos positivos o negativos. Una sustancia inotrópica es la que altera la fuerza de contracción del corazón. Y como veremos en el caso de los antiarrítmicos, podemos dar sustancias que afectan directamente la generación y conducción de impulsos, que son los antiarrítmicos. A modo de ejemplo de hipertensión, les pongo aquí una imagen de una arteria que tiene una placa de arteriosclerosis. Básicamente son acúmulos de cristales de colesterol y es una de las causas frecuentes, como saben ustedes, de hipertensión en humanos. En realidad, en animales no es una causa frecuente de hipertensión, como veremos a continuación. Como ven ahí en la parte de la derecha, esa arteria tiene las paredes musculares muy engrosadas. Obviamente eso hace que sean menos elásticas y, como ven, la luz por donde tiene que pasar esa sangre se ha disminuido. Obviamente pues ahí la sangre va a fluir con más fuerza, más rápido, es decir, aumenta la presión sanguínea, y eso pues va a hacer que llegue con más fuerza a los tejidos, y por otra parte el corazón va a tener que hacer mucho más esfuerzo para bombear la sangre por esos vasos que están poco elásticos. En humanos se dice que la mayoría de las hipertensiones son de tipo esencial, es decir, idiopáticas. No se sabe exactamente cuál es el origen, hay muchos factores que están implicados. Una dieta, por ejemplo, alta en colesterol, alcohol, tabaco, existe un factor hereditario importante, y las consecuencias de la hipertensión se dice que es una bomba de tiempo,
porque a largo plazo, por una parte, el corazón va a tener que trabajar más, y a la larga, pues se produce una insuficiencia cardíaca que puede conllevar a infartos en personas. Como decía anteriormente, la sangre llega con mucha más fuerza a los tejidos y a nivel del cerebro se pueden romper algunos de esos capilares y producirse derrames cerebrales. También va a llegar con más fuerza a los glomérulos, se produce una glomerulosclerosis. Acuérdense que el riñón recibe el 25% del gasto cardíaco, que es mucho. Y por último, también las complicaciones frecuentes de la hipertensión son glaucoma y hemorragias y desprendimientos a nivel de la retina que pueden ocasionar una ceguera. En animales la hipertensión no es esencial, es raro que se produzca, que no sea el origen conocido, y se produce de forma secundaria a otros procesos que tenemos aquí. Lo más corriente es una insuficiencia renal crónica. Vean que el 61-73% de los gatos con insuficiencia renal crónica tienen hipertensión y el 61% de los perros. En los gatos con hipertiroidismo, el 87% también tienen la presión sanguínea alta. Esto lo veremos cuando hablemos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca hipertrófica, que es una de las secuelas más corrientes del hipertiroidismo en los gatos. Y en animales con diabetes, el 50 al 70% de perros también tienen problemas de hipertensión. Los síntomas no son muy específicos, como ven ahí, se produce desorientación, visión borrosa que puede llevar a ceguera, el animal tiene ataxia, puede tener pues se tambalea a la hora de andar, es como si, y el diagnóstico diferencial es que se parece que tiene un problema neurológico, por así decirlo, más bien de tipo senil. Pues si un animal tiene esa sintomatología y padece una de las enfermedades que he dicho anteriormente, pues habría que sospechar que tiene un problema de hipertensión. Como ven, el mecanismo primario de la hipertensión en animales es un aumento de la resistencia periférica vascular de las arteriolas, y la terapia es distinta en animales que en personas, ya que se ha visto que los diuréticos no sirven. Obviamente, pues si hay una insuficiencia renal crónica, pues no es la mejor elección. Y las otras sustancias que más se utilizarían son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y se ha visto que solo en el 50% de los casos pues funcionan en los perros y en los gatos. No obstante, si el animal padece de insuficiencia renal crónica, se ha visto que los inhibidores de la ACE pues retrasan la progresión de esa insuficiencia renal, y por tanto pues sí están recomendados tanto si padece el animal de hipertensión como si no. En esta tabla les pongo pues cuáles son las sustancias que se ha visto que funcionan mejor. Por una parte, en perros se ha visto que la elección mejor para la hipertensión es la hidralacina. Como ven, success, que es éxito, el porcentaje de éxito estimado es del 90, por encima del 90% en perros, y para los gatos el que se ha visto que funciona mejor es en la lodipino, que ven que tiene un porcentaje de éxito por encima del 90% en gatos. Como ven, los que normalmente uno recurriría primero, que son los inhibidores de la ACE, pues se ha visto que solo tienen un 50% de éxito, y los diuréticos, ahí solo tenemos la furosemida, pues tampoco se sabe exactamente cuál es el porcentaje de éxito, pero probablemente no sea muy alto, sobre todo si el animal tiene ya insuficiencia renal crónica.